Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Enquiridion. Estamos muy felices de que puedan estar viendo estos mensajes. Esperemos que estén siendo de mucha edificación para ustedes. Les recordamos que si están viéndonos en la plataforma de YouTube, se suscriban, le den like, favoritos, lo compartan y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos nuestros videos. Si estás escuchando esto en Spotify, también esperamos que puedas compartir a alguien que crees que le va a ayudar este mensaje. Y pues eso es todo. Vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Y el mensaje de hoy se va a llamar Abba Padre. A título personal pasado hablamos acerca de las aflicciones que hay en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Y algo que el Señor me estaba hablando es la importancia de saber que Dios es nuestro Padre en medio de las aflicciones. Y vamos a leer Marcos 14, del 32 al 36. Abba Padre clamó, todo es posible para ti. Esto es en Nueva Traducción Viviente. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y bueno, este es el momento donde Cristo estaba siendo mayormente tentado que en toda su vida. Seguramente estaba Satanás en ese huerto mandándole pensamientos, atacándolo para que él no hiciera la voluntad de su Padre. Era un momento de angustia. Dice que él sentía que se moría. Entonces este es el momento de mayor aflicción de Jesús, de mayor tentación, porque o era seguir haciendo la voluntad de su Padre o rendirse y ya no hacer la voluntad de su Padre. Pero ahí es cuando Él clama a Abba Padre, y este es un ejemplo para nosotros, para cuando nosotros estemos tristes, cuando nosotros estemos afligidos, cuando nosotros estemos tentados a ya no hacer la voluntad de Dios, a rendirnos. Nosotros tenemos el regalo de ser hijos de Dios y de poder clamar a Abba Padre en nuestros momentos de mayor angustia, de enfermedad, de debilidad. Y bueno, les voy a leer otro versículo en Romanos 8:15. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que en la Escritura vemos una y otra vez el deseo que Dios tiene que le clamemos. Él no quiere que nosotros nos alejemos avergonzados de Él por la tentación o por las cosas que estamos pasando. Él no quiere que estemos otra vez esclavos al miedo, porque Él ya nos hizo libres de eso. Y bueno, ¿a qué me refiero con estar esclavos al miedo, o a qué se refiere la palabra? Y lo que a mí Dios aquí me hizo entender es lo que vemos, por ejemplo, en Israel, en Éxodo 20, cuando el Señor baja y desciende a visitarlos. Dice que Israel no quiso acercarse al Señor porque tuvieron terror de Él, tuvieron miedo por su pecado, porque están bajo la ira de Dios. Todos nosotros, antes de que Cristo viniera, estábamos bajo la ira de Dios, destituidos, y por lo tanto teníamos miedo de acercarnos a Él. ¿Por qué? Por su santidad y nuestro pecado. Pero dice en la palabra que ahora que Cristo viene, ya no estamos esclavos a ese miedo, porque Dios les dijo, no temáis, no teman. Y es diferente al temor de Dios, al miedo. Aquí hablo acerca del miedo a acercarse a tu Padre. Dios no quiere que tú tengas miedo de acercarse a Él, porque ahora desde que Cristo vino, Él te ha lavado y ahora tú eres hijo de Dios, ya no eres un desconocido, ya no eres alguien extranjero para el Señor. Ahora eres su hijo y el Padre quiere que tú te acerques a Él, no que estés en el miedo cuando tú tengas alguna tentación. A veces cuando tenemos tentaciones o estamos luchando con la carne o tenemos ciertos pensamientos, tenemos vergüenza de acercarnos a Dios, o estamos muy afligidos, muy angustiados y pensamos o sentimos que Dios está enojado con nosotros. Pero Dios nos dice que nos acerquemos a Él en este capítulo de Romanos 8. Y justamente en este capítulo de Romanos 8 se está hablando acerca de andar en el Espíritu.
Y el Señor nos da esa herramienta o consejo de clamar Abba Padre. Es una manera en la que tú puedes ir al Espíritu y vencer la carne, no alejarte de Dios avergonzado, sino clamar y acercarte a Él y encontrar gracia para tus aflicciones, así como Cristo, que estaba en el Getsemaní, estaba siendo tentado y Él clamó, Abba Padre. Él se acercó a su Padre en medio de esas aflicciones y en medio de esa angustia. Y bueno, esto lo podemos relacionar también con 2 de Corintios 12, donde Pablo está viviendo un tiempo muy difícil porque dice que el Señor había enviado a él un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Hay personas que dicen que era una persecución, otros que dicen que era una persona, otros que dicen que era un demonio que estaba poniendo pensamientos, otros dicen que es una enfermedad. Y bueno, no importa tanto lo que sea, pero lo importante es que lo mantenía débil. Y aquello que te mantiene débil es aquello que representa una angustia en tu vida. Y dice aquí que Pablo le pidió al Señor que quitara eso de él. Me recordó mucho a cuando Cristo le dice, Señor, si todo es posible para ti, quita este sufrimiento de mí. Y Pablo también le pidió a Cristo, al Señor, le pidió, quita de mí este sufrimiento. Pero el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que muchas veces nosotros también podemos pedirle a Dios, Señor, quita de mí esta aflicción, pero muchas veces el Señor nos va a contestar, bástate mi gracia, porque eso era necesario en la vida de Pablo para que el propósito de Dios fuera cumplido en él, para que Cristo se glorificara en su vida, para que el poder de Dios pudiera verse en él. Era necesario ese aguijón. Y también en Cristo, hermanos, era necesario ese sufrimiento, la cruz, que el Padre mismo le asignó. Y aún ese aguijón el Padre mismo lo asignó para Pablo. Y así hay sufrimientos que el Señor ha asignado sobre nosotros. Y a veces vamos a pedirle, Dios, quita esto de mí, pero el Señor nos va a responder, bástate mi gracia. Porque son sufrimientos que Dios ha asignado y que son necesarios para que Él sea glorificado en tu vida, en mi vida. Siempre tienen un propósito, esa debilidad, que el poder de Dios sea visto y así el Señor sea glorificado. Así que en esas aflicciones, en esas debilidades, es cuando tú puedes recurrir a Él. Puedes recurrir al trono de la gracia, al trono de tu Padre y clamar, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es tu voluntad que yo pase esta aflicción, si es tu voluntad que yo pase este sufrimiento, esta enfermedad, ayúdame, Padre, porque nuestra carne o nuestro ser natural pues es querer rendirnos o huir de esa situación. Tal vez estamos, no sé, en una iglesia donde estamos pasando situaciones difíciles y lo más fácil es irnos, o estás con un esposo que es malo contigo o en una situación difícil, una enfermedad. Y lo más fácil es huir, pero el Señor quiere que tú te acerques a su trono y le clames, Abba Padre, al trono de gracia, en medio de esas tentaciones y de esas debilidades y esas dificultades. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Cristo, hermanos, fue el que fue tentado en ese Getsemaní, que fue como hombre lastimado, angustiado, es aquel que te entiende, que se compadece de ti en esa debilidad que estás pasando. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, el Señor hoy nos invita, y eso es lo que hoy quiero que pues se quede grabado en tu corazón, que si estás pasando una aflicción y tal vez ya le pediste al Señor que te haga libre y ahí sigue esa enfermedad, ahí sigue ese aguijón o esa angustia, que en vez de rendirte tú puedas ir al trono de papá, de tu Padre, y puedas clamar: Abba, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Acércate al trono de gracia y Él te va a dar esa gracia y te va a dar misericordia en medio de esas debilidades. Así como Cristo, que dice que Él clamó y un ángel fue enviado para fortalecerle. Y así, cuando tú te acercas al trono de tu Padre, Él te envía su ayuda para que tú hagas su voluntad y para que tú continúes en medio de esas debilidades haciendo lo que Él quiere. Así que, amigos y amigas, yo les quiero recordar esto, y hoy el Espíritu nos está recordando que Dios es nuestro papá, que nosotros podemos acudir a Él como un niño que necesita la ayuda de su papá. No necesitamos de verdad sentirnos que somos fuertes, nada de eso, hermanos. Dios quiere que seamos como esos niños que necesitan a su Padre y que claman: Abba, Padre. Y el Señor te va a fortalecer en esa aflicción. Él te va a dar la gracia. Él es tu papá, Él está con brazos abiertos en su trono esperando a que vayas a Él y hallarás gracia y misericordia para el oportuno socorro. Bueno, y eso es lo que hoy les quería compartir. Espero que haya sido de mucha edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Y les queremos recordar estar checando nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos también nuestra página web para que la estén checando. Igual, si tienen dudas, comentarios, escriban en los videos, escriban en cualquier red social y trataremos de contestar todo. Que Dios los bendiga y los amamos y están en nuestras oraciones. Bye.